Hola, hola. Pues vamos a empezar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque podemos estar aquí delante de ti. Gracias porque tú eres bueno, grande y maravilloso y nos has permitido a cada una de las mujeres que estamos aquí, Señor, y aún las que faltan, tú tráelas con bien, Señor. Gracias porque eres maravilloso a través de tu palabra. Ayúdanos a entender y a conocer lo que tú quieres que vivamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama Hueso de mis huesos. Un contexto previo de lo que hemos estado viendo para las que no han estado viniendo, o para las que no vinieron más bien las conferencias pasadas, es el diseño de la mujer bíblicamente. Estoy buscando el otro micrófono porque me siento así como... ya. Gracias. Perfecto. Entonces, hemos estado viendo el diseño de la mujer de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Nuestras primeras conferencias trataron sobre el valor que nos da Dios a través de la dignidad que tenemos delante de Él, que como hombres y mujeres valemos lo mismo delante de Él. Entonces, esa es nuestro valor y dignidad. Pero también recalcando que tenemos roles diferentes como hombres y mujeres. Pero a grandes rasgos, grandes rasgos, hemos estado viendo que nosotras como mujeres, como creación de Dios, estamos hechas a imagen y semejanza de Dios, igual que el hombre, estamos hechos ambos dos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando estamos estudiando un poco más la Biblia, cuando queremos entenderla un poco mejor, es importante que tengamos contextos, ya sea contextos generales, contextos previos, contextos posteriores, contextos así como en todo lo que leemos. Y el contexto de nuestra conferencia de hoy, de nuestro tema de hoy, el previo fue el que dio Ada, la conferencia pasada sobre la creación del hombre, cómo el hombre fue creado del polvo y cómo Dios le da esta responsabilidad también a él, el liderazgo, algún rol también se vio ahí, pero sobre todo ese es nuestro contexto previo a esto. Y nuestro contexto así súper junto, súper previo, no es bueno que el hombre esté solo. Nos vamos a estar basando en Génesis 2, versículos 18 al 23. Entonces, para que abran sus Biblias y podamos estar ahí juntas viendo Génesis 2, y vamos a comenzar con el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2, capítulo 2, versículo 18. Nuestro contexto también previo es el capítulo 1. Dios crea, es como una generalidad de la creación del mundo, y Dios cuando crea algo dice, esto es bueno, o vio Dios que era bueno. Crea el sol, la luna, y dice, vio Dios que era bueno. Crea los animales, y vio Dios que era bueno. Entonces, Él constantemente está definiendo lo que es bueno a través de su creación. Crea algo y dice, esto es bueno. Pero justo aquí, en el versículo 18, dice por primera vez, no es bueno. Algo no está bien aquí en la creación. Y no porque él se haya equivocado, sino porque él vio mucho más allá, ¿no? Entonces, cuando él conoce todas las cosas, ve que no es bueno que el hombre esté solo. Y esta es la primera vez que vemos registrado en la Biblia que Dios dice que algo no está bien. Fuimos creados para relacionarnos. Dios es un Dios relacional. Dios se relaciona con Él mismo. Es el misterio más grande de todos, la Trinidad. Él se relaciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entre ellos tres se relacionan de una manera tan perfecta y tan hermosa y tan constante y todo lo bueno.
que esa imagen quiso dárnoslo también a nosotros como relacionales, como estos seres humanos que necesitamos relaciones humanas para poder estar bien en general, en nuestra vida en general. En este pedazo de la porción que vimos el versículo 18, dice que no es bueno que el hombre esté solo, y sí se refiere a Adán específicamente, porque literalmente solo estaba Adán ahí, ¿no? O sea, no había nadie más que él y la creación que ya había hecho Dios. Entonces, para ver también que es literalmente a él, le pregunté a una inteligencia artificial si el hombre era menos capaz de vivir solo que la mujer, porque pues por algo dijo Dios, ¿no? Que no es bueno que ellos estén solos. Y en pocas palabras me dijo sí, pero no. Como que de repente dice sí, pero no te voy a dar la razón de que el hombre está diseñado como dice la Biblia, casi casi. Esto se los voy a leer porque es un poco mucho, no es mucho, pero sí se los voy a leer. Y le pedí que se basara en estadísticas, o sea, no es así como que, ¿tú qué piensas? No, 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 está basado en estadísticas que se han hecho a lo largo del tiempo. Dice, me contestó, no existe una estadística concluyente que diga que el varón esté menos capacitado que la mujer para vivir solo en términos absolutos, pero hay datos que muestran diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres que viven solos. Y me dio unos datos basados en 4 puntos principales. El primero es la esperanza de vida y la salud. Los hombres que viven solos tienden a tener peor salud física y mental en comparación con las mujeres solas. Según algunos estudios, por ejemplo el American Journal of Public Health, los hombres solteros tienen tasas más altas de enfermedades cardíacas, depresión, suicidio que las mujeres solteras. El punto número 2 es las habilidades domésticas y el cuidado personal. En muchas culturas los hombres tienden a tener menos prácticas en lo doméstico, en la cocina, en el cuidado personal, debido a una socialización diferente. Y esto no significa que no pueden hacerlo, sino que tienen una desventaja cuando empiezan a vivir solos. El número 3 es una red de apoyo y socialización. Las mujeres suelen mantener redes sociales más fuertes, lo que las ayuda a enfrentar mejor la soledad. Y los hombres solos, especialmente después de una separación o de una viudez, suelen quedar más aislados y tienen más dificultades para establecer nuevas conexiones. Aquí también un contexto previo es nuestra conferencia de diferentes e iguales, o sí, creo que sí se llamaba así. Algunas de las características que vimos de la mujer, como mujeres tenemos más a hacer conexiones, a hacer redes de conexión, a estar tratando de tener más conexiones reales, más fuertes, más duraderas, más todo, ¿no? Entonces también eso se ve mucho en las estadísticas. Y el número 4 es la motivación para el autocuidado. Algunos estudios muestran que los hombres tienden a cuidarse menos en alimentación, chequeos médicos, ejercicio, etcétera, cuando no están en pareja, mientras que las mujeres mantienen más fácilmente estas prácticas, aunque estén solas. Entonces, en pocas palabras, sí, el hombre tiene más dificultad de estar solo. Y esto lo vemos pues desde Génesis, ¿no? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque conoce a su creación, porque sabe cómo lo hizo y para qué lo hizo también, ¿no? Entonces, vimos también en algún momento que la palabra Adam, bueno, sí, la palabra Adam, que era la palabra para hombre, se traducía también como humanidad, o sea, abarcaba a veces las dos cosas. Entonces esto también va para nosotras. Mujeres no podemos estar solas, no podemos decir, al fin que yo me las arreglo solita y yo puedo con todo y yo estoy haciendo todo con mi esfuerzo, etcétera. No está bien que estemos solas. Es algo constante que la Biblia nos dice no solamente aquí, sino ámense unos a otros, procúrense unos a otros,
unos a otros, constantemente, constantemente. Entonces, es algo que nos marca a ambos, tanto hombre y mujer. No estén solos, siempre es algo importante que podamos tener estos redes de apoyo, estas amistades. Oye, me siento así, ora por mí, por favor. O me siento medio bajoneada, o estoy confundida, no sé, mil cosas, ¿no?, que puede haber en la cabeza de alguien. Entonces es importante que no estemos solos, y aún en las cosas buenas, ¿no? Compartir un triunfo siempre se siente mejor cuando es con alguien más, ¿no? Cuando lo compartes y dices, ¿qué crees que me pasó? Me sucedió esto, cosas así. Entonces es con mucho más gozo. Entonces es importante que como mujeres busquemos mujeres que nos acerquen mucho más a Dios, mujeres que nos impulsen a buscar una mejor y mayor relación con Dios, mujeres que nos impulsen a estar orando, que nos impulsen a estar leyendo la Biblia, buscando constantemente una relación con Dios. Y Ada lo mencionó la conferencia pasada, que los hombres son un poco más independientes, porque ellos fueron creados no en soledad, sino solitos. O sea, ellos fueron la primera creación humana del Señor. Entonces, esto en su diseño tiene una marca de independencia mayor en ellos que en nosotros. Y pues, cuánto más nosotras, ¿no? Cuánto más necesitamos la compañía que fuimos hechas cuando ya estaba un humano, cuando ya estaba una persona. La mujer no conoció el estar sola con los animales, o el estar ahí paseando y viendo los árboles, o a ver qué hago hoy, o cosas así, ¿no? Ella fue creada y lo primero que vio Dios y Adán. Entonces es esta conexión constante. Está en nuestro diseño el estar en compañía de alguien más, en redes de conexión, etc. Y se me olvidó pasarle, pero bueno, ahí está. Fuimos creadas en compañía, el hombre estaba ahí y Dios también. Entonces, regresamos al versículo 18. Y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, como varones, no es bueno que estén solos, necesitan ayuda, necesitan esa compañía y necesitan un complemento. Es algo que ellos necesitan. Recordemos la instrucción que Dios le da a ambos en Génesis 1:28, ahí al ladito, Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Esta es una instrucción que le da a los dos. Ahí en el versículo es cuando ya crea al hombre y la mujer, y entonces esta instrucción le da a ambos. Entonces, para nada, Adán podía estar solo, porque no podía reflejar la imagen completa de Dios y no podía realizar este mandato solo. O sea, era casi imposible, ¿no? Porque Dios así lo quiso, porque Dios quiso reflejar su imagen en el hombre, pero también en la mujer, para que complementándose pudieran reflejar una mejor imagen. Y Dios sabía eso, y entonces dice, le haré una ayuda idónea, que es el pedazo que sigue del versículo 18. Le haré una ayuda idónea. Una ayuda idónea para él. Eso es como muy interesante, como 2, 3 veces dice para él, una ayuda idónea para él, o sea, estaba hecha perfectamente para Adán. Una ayuda idónea es la persona, es la mujer que idóneamente puede ayudar a hacer el mejor trabajo, no un mejor trabajo, el mejor trabajo. O sea, en complemento, hombres y mujeres hacemos el mejor trabajo, reflejamos la imagen de Dios de la mejor manera. Entonces es algo que se necesita, es algo que está constantemente en necesidad. No podemos reflejar la imagen de Dios solo como mujeres, no podemos reflejar la imagen de Dios solo como hombres. Entonces es algo necesario. Y para Adán era necesario una ayuda idónea para poder hacer el mejor trabajo. Y Adán necesitaba a alguien que le ayudara a cumplir sus responsabilidades mutuas, como vimos en Génesis 1:28, y cumplirlas de una forma complementaria. Vamos a ver los versículos 19 y 20. ¿Alguien me los puede leer, por favor?
Génesis 2, 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿El 20? Sí, Y porfis. puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Gracias. Entonces vemos que mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios le dio este mandato de ponerle, o bueno, esta responsabilidad de ponerle nombre a los animales para que ejerciera primeramente su liderazgo y también ejerciera esta responsabilidad de sojuzgar la tierra. Y entonces le dice, toma, ahí están los animales, ponles nombre, tú ponles como se te ocurra y ahí vemos cómo va saliendo, ¿no? Entonces, era también algo con un propósito de que Adán se diera cuenta que su ayuda idónea no estaba en los animales, en que en él creciera ese deseo de tener a alguien con quien complementarse, ese deseo con quien compartir lo que estaba haciendo, ¿no? Sabemos que los animales son muy buena compañía y son a veces muy preciosos, ¿no? Pero es importante que sepamos que necesitamos relaciones humanas. No podemos estar solos de nuevo, ¿no? No podemos estar solo con los animales. Y entonces esta parte de cuando Dios le dice ponle nombre a los animales es para que él se diera cuenta que ahí no estaba su ayuda idónea. Porque los animales no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Los animales son creación de Dios, pero solo el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces solo con alguien que fuera como él tenía este propósito y este trabajo mayor, ¿no? Entonces los animales estaban por debajo de él y no podía realizar algún trabajo que estuviera correcto, ¿no? Y tenía que haber ese anhelo de Adán por su ayuda idónea. Vamos a ver lo que es algunas palabras en hebreo para ayuda idónea. Es bastante interesante porque esto ya es como verlo mucho más profundo, no nada más con los lentes que el mundo nos ha puesto o con el poco conocimiento que de repente tenemos. Bueno, yo tengo cero conocimiento, ¿no? Apenas muy poquito. Entonces es importante que podamos ir profundizando un poco más. La palabra en hebreo para ayuda es eser, se pronuncia eser. Y esta palabra es un término, es una palabra que se usa para describir a Dios y lo que Él hace, o lo que Él hace. Eso me voló la cabeza porque fue como que qué precioso, porque pues normalmente una ayuda aquí en el mundo es alguien inferior, alguien que te está limpiando la casa o alguien que te carga las cosas o no sé, como alguien inferior literalmente. Así el mundo tiene esta percepción de alguien que ayuda. Alguien que ayuda es alguien que está por debajo de ti. Pero saber y conocer que esta palabra se usa para referirse a Dios es algo maravilloso porque para nada, para nada, para nada Dios está por debajo de nosotros. Entonces es algo increíble que Dios nos haya, por así decirlo, prestado su título a las mujeres para decir tú eres una ayuda, como yo soy ayuda de ustedes, la humanidad en general. Entonces eso me parece muy, muy precioso. Vamos a ver algunos versículos donde aparece la palabra eser. Alguien que busque Salmos 121 y lea el versículo 2, por favor. Salmo 121, versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ok. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que ahí
como, ay, se me fue la palabra, cambiando la palabra ser, que es ayuda, y socorro, dice, mi eser viene de Jehová. Salmos 33, 20. Salmos 33, 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Gracias. Nuestra es ser y nuestro escudo es Él. Entonces es una constante que está ahí, la palabra es ser. Salmos 46, 1. Salmos 46, 1. Ajá. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí es una pequeña derivación. La palabra es Ezra, pero su raíz es Ezer. Entonces, nuestro pronto Ezra en las tribulaciones. Éxodo 18, 4. Éxodo 18, 4. Y me libró de la espalda de Faraón. ¿Okay? Entonces ahí sería el Dios de mi padre me ayudó. Y por último, mi favorito, me encanta, Oseas 13, 9. Oseas 13, 9. Oseas 13, 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu eser. Entonces, qué maravilloso poder ver que la misma palabra que Dios usa para describir a la mujer es la misma palabra que Dios usa para describirse a Él mismo. Entonces, eso de verdad es precioso y nos cambia los lentes que el mundo nos ha puesto constantemente de ver a una ayuda como alguien inferior. Y para nada es eso. Entonces, el punto de referencia de mi valor como mujer es Dios que me creó a su imagen. Ese es mi punto de referencia. No está en lo que yo hago o en lo que no hago, o en lo que trabajo, o en lo que estudié, en nada de eso. Mi punto de referencia de mi valor como mujer está en Dios que me creó a su imagen. Y ese es lo mejor que se puede recibir o que puede recibir una persona cuando está en necesidad. Es lo mejor. Entonces creo que es importante que el Espíritu Santo pueda estar transformando nuestras vidas, renovando nuestros entendimientos para entender, para conocer que el diseño divino es maravilloso, que el diseño que Dios tiene para nosotras como mujeres es maravilloso. Recordemos en Génesis 1, cuando Dios crea al hombre y la mujer, dice, es bueno en gran manera, y termina el día 6. Entonces, nuestro diseño como mujeres es bueno en gran manera. No solo bueno como fue la creación, como fue el sol, como fueron los árboles, como fueron los animales, etc. Es bueno en gran manera. Y eso es de asombrarse, ¿no? De saber que Dios sabe que nuestra creación, el cómo Él nos hizo, es bueno en gran manera. Ahora, el hebreo de la palabra idónea es negev. Antes de, vamos a como aclarar algunas cosillas ahí, es que también en algunas escrituras lo ponen como eser kenegdo, o se volvió también muy famoso el escuchar el eser kenegdo, ayuda idónea. Y el que, la K que ponen al principio, a veces se escribe como que, a veces como ki, o a veces solo K, y se conjuga de esa manera, kenegdo. Esta palabra o esta letra en hebreo significa como yo soy como mi mamá, yo soy como mi papá, así como eso. Entonces es como eso. No, ya se me pegó la palabra como. Entonces regresando a la palabra idónea, esta es negev.
Y esta significa enfrente, opuesto, contraparte o al lado de. Tiene esos significados principales. Enfrente, opuesto, contraparte, al lado de. Entonces, es un complemento porque tienen el mismo valor y la misma dignidad, pero son opuestos, son diferentes, tienen diferentes roles, tienen diferentes físicos, tienen diferente estructura, diferentes hormonas, diferentes procesos, etc. Pero están hechos de lo mismo. Y es como si vieras a un espejo. Estás frente a un espejo, pero no eres tú, y está opuesto, está como volteado hacia el revés, y es así, pero es lo mismo, ¿no? O sea, estás viendo tu misma imagen, es el mismo reflejo, tú eres esa, pero no eres esa, ¿sabes? Entonces, así es como es la idónea, es un complemento que es opuesto, pero es perfecto para esa persona. Entonces, un pastor que se llama Brian Sayers, de Estados Unidos, dijo, un complemento es aquello que completa la otra pieza, aquello que ayuda a la otra pieza a ascender a un más perfecto, más funcional y más efectivo propósito. O sea, es la pieza faltante del rompecabezas perfecto, por así decirlo. Es algo que completa la imagen, es algo que eleva la imagen, que hace ascender todo lo que se creó en ese momento. Y el mejor complemento es aquel que refleja más la imagen de Dios. Eva estaba hecha a imagen y semejanza de Dios, por eso era el perfecto complemento de Adán, por eso era la ayuda idónea perfecta, porque Eva estaba hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, aplicado a nosotras también en la actualidad, la mejor ayuda idónea que podemos ser como mujeres, ahora con los lentes del Evangelio, es parecernos cada vez más a Cristo. Cuando yo me acerco tanto a Cristo que me parezco cada día más a Él, estoy cumpliendo la mejor ayuda idónea que puedo ser como una mujer, porque Él es la imagen perfecta, porque Él es el todo. Entonces, qué increíble, ¿no? Ahora, la primer cirugía. Vamos a pasar al versículo 21. Versículo 21, alguien que me lo lea, por favor. Dos 21. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Perfecto. Esta se puede decir que es la primera cirugía de toda la historia de la humanidad. Y eso me parece muy increíble, ¿no? Cómo Dios duerme a Adán y dice, órale, una siesta, ¿no? Ya hicimos mucho trabajo, ya le pusiste nombre a todos los animales, hay que descansar. Pero en realidad, varios pastores, y también en lo personal, creo que Adán no necesitaba descansar. Creo que como creación perfecta no necesitaba el sueño. Pero Dios hace caer a Adán en un sueño tan profundo que parece anestesia, porque imagínate, o sea, si uno se duerme y de repente le echan un cuchillazo ahí al lado, pues no, si te despiertas, ¿no? Del dolor, y es como, ¿qué pasó? Pero no, o sea, Adán estaba en sueño tan profundo que no sintió absolutamente nada. Entonces, es como esta cuestión de estar anestesiado completamente. Y entonces abre su costado y saca la costilla y vuelve a cerrar el costado. Y ese también es un reflejo maravilloso del poder de Dios, ¿no? Como Él tiene el poder tan perfecto y tan fuerte en nuestros cuerpos, en nuestras vidas por completo. Este versículo también es una representación muy preciosa de Cristo y su iglesia. Cristo, recordamos que fue crucificado, y cuando está crucificado le atraviesan, ¿qué le atraviesan? El costado con una lanza. Entonces de ahí sale sangre y agua también, y con más explicaciones que no se alcanzaría el tiempo, pero en pocas palabras, de ahí le da vida a la iglesia.
Entonces la iglesia tiene vida por su sacrificio, por su sangre. Y es una imagen muy preciosa que Adán, que fue abierto de un costado, le da vida a Eva por su propio cuerpo. Y entonces así también como Cristo le dio vida a la iglesia por su propio cuerpo. Me parece preciosa esa imagen. Ahora, de la costilla, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios creó a Eva del propio cuerpo de Adán para recordarle su unidad esencial con ella. Es ese recordatorio constante. Imagínense a Adán viéndola y diciendo, y ella salió de mi cuerpo, ¿sabes? O sea, es como, de repente se te olvida y voltea a ver a Eva y, ¡ay! Ella salió de aquí de mi costado. Eso se me hace muy, muy padre. Entonces, vamos a ver Efesios 5, 28 al 29. Quien lo encuentre, lo lee, por favor. Efesios 5, 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así es, entonces esto es pues para los varones, ¿no? Pero es también un recordatorio para nosotras de el diseño maravilloso que Dios tuvo desde el principio. Adán iba a amar a su mujer como amaba a su propia carne. Y entonces ahora con Cristo eso es posible porque pues esto es Efesios es el Nuevo Testamento, ya es el nuevo pacto. Entonces ellos a través de Jesucristo pueden amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, como a sus propias entrañas, por así decirlo. Y termina, ¿no? Como Cristo a la iglesia. Y ese es el ejemplo perfecto, tanto para mujeres como para hombres. Entonces, Dios hace a la mujer de la costilla que tomó de Adán, y el verbo en hebreo para hacer, o para hizo, en ese versículo, Dios hizo a la mujer, es vana, que significa literalmente construir. Entonces, Dios construye a la mujer de la costilla, la construye como una casa, como una ciudad, como un templo. Ese mismo verbo se usa en la Biblia para describir estas construcciones, casas, templos, ciudades, murallas, defensas y también para construcciones de altares. Y me parece muy precioso porque en la mayoría que se usa esta palabra vana para construir, habla de construcciones que son de restauración y prosperidad. Entonces, en un sentido figurativo, la mujer, Proverbios también menciona bastantes cosas de ahí, la mujer puede restaurar o prosperar el hogar a través de Cristo claramente y la dependencia hacia Cristo. Entonces es muy precioso ver cómo las palabras en hebreo tienen esta profundidad de hacernos saber cuál es el diseño tan maravilloso que Dios tiene para nosotras, ¿no? Entonces, mujeres también podemos restaurar y prosperar el hogar, como se describe con esta palabra. Y solo para mencionarlo también, el verbo que usa para formar al hombre, cuando Dios hace al hombre en el capítulo 2, versículo 7, si no me equivoco, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, es yazar, es diferente, es completamente diferente el verbo, y el que usa para las mujeres es vana. Yazar significa formar o moldear, como alfarero, y vana significa construir o reconstruir. Entonces creo que también aquí hay una clara diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Ustedes no están hechos de la misma forma, Dios no nos hizo de la misma forma y aún me parece Dios tan detallista como aún en las palabras nos hace ver esas cosas, ¿no? Yo formé al hombre, pero uso otra palabra porque lo formé diferente a ti. Y yo te hice a ti como mujer y te construí como mujer, pero uso otra palabra porque te hice diferente al hombre. Entonces es maravilloso ver cómo nuestro Dios va guiándonos a través de todas estas cosas. Algo que también me parece interesante de la creación de la mujer
es que la mujer es creada dentro del Edén. Cuando vimos la creación del hombre, el hombre es creado afuera del Edén, porque dice, Dios formó al hombre del polvo y lo puso en el Edén. O sea, primero lo forma acá afuera y luego lo pone en el Edén. Entonces, tal vez también por eso las mujeres que fueron hechas, creadas en el Edén, tenemos más afín a la belleza, a lo estético, a lo, ay, qué bonito se ve eso, o vamos a arreglar la casa para que quede más padre, o quiero este rinconcito a mi gusto, o bueno, arreglarlo y todo eso, ¿no? Entonces también puede ser de ahí que Eva fue hecha dentro del Edén. Imagínate, se despierta Eva y ve claramente pues, a Dios y a Adán, pero lo primero es toda la creación maravillosa que Dios hizo, ¿no? O sea, qué imagen ha de haber sido esa de Eva despertándose y ver tanta perfección, ¿no? Entonces, qué increíble cómo Dios nos da también esa visión de lo estético y de lo hermoso. Ahora, también otra cosa que me pareció interesante es que la palabra Nagad, yo sé muchas cosas en hebreo, pero creo que también es importante profundizar un poco. La palabra Nagad en hebreo es la raíz de Negev, que vimos que era idóneo. Entonces la palabra idóneo es Negev, pero su raíz es Nagad. Y le pregunté al internet si tenía como mucho peso la raíz del hebreo en el significado de las palabras. Y dice que sí, yo le creo. Entonces es como esta cuestión de que sí tiene el peso la palabra. Y me da risa porque dice que Nagad significa estar al frente, ser visto, destacar, también significa opuesto, como vimos, exponer, anunciar, explicar, decir, declarar, informar y hablar. Entonces es como, ok, entonces si soy idónea es porque hablo mucho, ¿no? Entonces no, a veces no es así. Pero todas estas palabras quieren decir con una fuerza de estar firme en la verdad. Yo no voy a hablar por hablar, nomás porque ahí dice que la raíz de mi palabra idónea es hablar, sino esta palabra sí se refiere a hablar con verdad, hablar con firmeza, hablar lo que realmente es bueno. Y vamos a 1 Corintios 11:9. Quien lo tenga, lo lee, por favor. 1 Corintios 11:9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Gracias. Entonces, fuimos creadas de Él y para Él. Y esto no es un símbolo de inferioridad, para nada es un símbolo de inferioridad, sino de una complementariedad hermosa. Porque Pablo sigue diciendo en el mismo pasaje de 1 Corintios 11, dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Verlo de esa manera, como todo procede de Dios. Como vimos, nuestro valor y dignidad está en Dios, tanto de hombres como de mujeres. Pero sí es importante recalcar que fuimos creadas de Él y para Él, como ayudas idóneas para los hombres, porque es un rol tan maravilloso en el diseño original de Dios. Y no nos pongamos los lentes del mundo de, ay, es que yo nomás fui creada para el hombre y ya, para eso vivo, para el hombre. No, para nada, vivo para Dios, para mi Señor y Salvador. Y entonces en esa vivencia tan maravillosa puedo complementar al hombre y puedo reflejar la imagen de Dios de una manera tan increíble y tan maravillosa. Regresando al versículo 22 de Génesis, dice, y la trajo al hombre. Eva fue ese regalo divino para Adán. Como mujeres somos regalos divinos para los hombres. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa,
halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Eso me vuela la cabeza porque si un hombre encuentra una esposa, encuentra el bien, pero no solamente el bien, sino que encuentra el favor y el amor de Dios. Otra versión dice, el hombre que encuentra una esposa, o cuando encuentra una esposa, Dios le ha mostrado su amor. Eso me pareció muy bonito, es como Dios diciéndole, mira, te amo tanto que te voy a dar una esposa, toma, porque te amo y te voy a demostrar ese amor a través de darte una esposa. Entonces eso habla de lo maravilloso que es el diseño divino de Dios para nosotras como mujeres, como un regalo. No es, y la trajo al hombre como una muñequita, y así se la trajo y ya se la puso ahí y ahí se quedó todo el tiempo, y él la movía así y así. No, 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 sino que él recibió ese regalo con tanta emoción, sabiendo que Dios se la había dado. Y vamos con hueso de mis huesos. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este es el primer poema de amor de toda la historia. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque ve a Eva y le dice esto. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces es el primer poema maravilloso de amor hacia la mujer. La palabra en hebreo para hueso es esem, que tiene un significado de fuerte como el hueso, sustancia o esencia, y self-same, que es como yo, o sea, es otro yo, o yo mismo. Así se puede como traducir. Entonces, eso es maravilloso porque esto de hueso de mis huesos y carne de mi carne quiere decir que es del mismo valor que él, es de él, es para él, porque es su complemento, porque tienen esta misma sustancia o esta misma esencia. Entonces, hueso de mis huesos y carne de mi carne quiere decir tú eres mi igual. Y al fin encontré esa ayuda idónea donde puedo reflejar esta maravillosa imagen de Dios contigo, juntos, en complemento. Y eso me parece precioso. Adán vio a Eva y vio a su igual, aquella que también era imagen y semejanza de Dios. Recordemos que cuando estaba con los animales dice, no sé yo ayuda idónea para él, porque los animales no estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero entonces cuando ve a Eva dice, ella está hecha a imagen y semejanza de Dios, entonces ella es mi complemento. Y es esa emoción de saber que somos complemento de los hombres, ¿no? De reflejar esa imagen completa. Esta será llamada varona, en el mismo versículo, varona porque del varón fue tomado. Esto es mucho más poético en el hebreo, la verdad, porque varón y varona es como que medio raro, ¿no? Pero en el hebreo dice Isha, esta será llamada Isha porque del Ish fue tomado. Entonces, se escucha más bonito. Y Isha se traduce como mujer o esposa. Ish, Ish. Así se escriben, pero se pronuncian Isha, Ish. Significa hombre o esposo. Entonces, es lo que dice, esta será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Y Eva fue llamada Isha, como ese reflejo de ser tomada del varón, como esa imagen de ser tomada del varón, de él y para él. Y esto, recordemos, es un precioso reflejo de Cristo y su iglesia. La iglesia es tomada de Cristo, la iglesia pertenece a Cristo. Entonces es ese constante reflejo esa constante oportunidad de poder reflejar a Cristo y a su iglesia. Sí hay una igualdad. Sí hay una igualdad en dignidad y valor en el hombre y la mujer, pero también hay roles para cada uno. Y también lo vimos desde la conferencia pasada de la creación del hombre, como él es creado primero,
para esta denotación de liderazgo, de cabeza del hogar. Y también esto de pertenecer a Él habla de que Él es cabeza del hogar. En las tradiciones judías, cuando se le ponía nombre a algo o a alguien, demostraba autoridad sobre lo que la cosa o la persona que se ponía nombre, y también daba identidad y pertenencia. Esto era en las tradiciones judías y aún en lo presente, ¿no? A los hijos se le pone nombre y los hijos tienen ese sentimiento de pertenencia a sus padres. Es como esa pertenencia. Y no porque me perteneces y te voy a hacer como un trapo y como yo quiera, no. Me perteneces y yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí. Y es maravilloso también ver eso. Pero sí habla de los roles en el hogar. El varón es la cabeza de la mujer en el hogar, porque él es el que responde delante de Dios en la responsabilidad. Y eso creo que lo mencionó Ada, es como, hoy les tocó medio gacho, ¿no? Pero, pero como mujeres podemos gozarnos y sabiendo que ellos dependen de Cristo, y eso es un descanso maravilloso, ver cómo los varones dependen de Cristo y también ver cómo las mujeres dependemos de Cristo. También es un reflejo de cómo Dios nos dice, tú me perteneces. ¿Cuántas veces Dios no cambió en la Biblia nombres? A Abraham le cambió el nombre, a Jacob le cambió el nombre, a Sara le cambió el nombre, no sé a quién más, ¿no? O sea, varios ejemplos que les cambia el nombre, y es maravilloso porque ahora les da esa nueva identidad y esa nueva vida de poder tener ese propósito con Dios. Y también Apocalipsis 2:17, si lo quieren buscar y lo leemos, pero solo es una parte la que ocupamos, que dice, Él nos dará un nuevo nombre. Apocalipsis 2:17. Ajá, Apocalipsis 2:17. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Así es, entonces Dios nos dará un nombre nuevo en esa señal de pertenencia, de pertenecer a Dios. Eso es maravilloso, el poder pertenecer al Dios que nos creó, al Dios todopoderoso. Ahora, esto también es mucho más vistoso, visible, constante en los matrimonios. O sea, todo esto que vimos es algo que en los matrimonios se aplica de una manera completa, de una manera mejor, de una manera, pues no sé, plena. Cuando los dos están casados, el varón es la cabeza, es la imagen de Cristo, y la mujer es la imagen de la iglesia. Entonces está sujeta al varón en una complementariedad hermosa. Y esto de ser ayudas idóneas también es más visible en el matrimonio. Pero, amigas solteras como yo, no se desanimen, porque también podemos servir a nuestro Dios de una manera muy preciosa, el poder conocer nuestro diseño divino, cómo Él nos hizo y cómo aplicarlo aún en nuestra soltería. El mejor servicio a nuestro Dios que nosotras, tanto casadas como solteras, pero me dirijo a las solteras, que podemos dar a nuestro Dios es cuando reflejamos más su imagen, cuando obedezco más su palabra, por amor a Él, y en ello los demás son beneficiados. Cuando yo estoy más cerca de Dios, más obediente a su palabra, primeramente lo amo a Él y después amo a mi prójimo. Y también ese amor a mi prójimo es poder representar esa ayuda idónea que Dios me hizo para los demás, ¿no? Para el hombre en nuestras vidas, alrededor de nosotras. Aunque no estemos casadas, también puedo ser ayuda idónea para los hombres a mi alrededor.
ojito aquí, no voy a andar tratando a todos como mis esposos, no se me vayan a ir por ahí, no es por ahí. Entonces es importante que podamos depender constantemente del Espíritu para poder aplicar bien este diseño en nuestras vidas como solteras, tanto mayores como jóvenes. Es importante que podamos depender de Cristo para aplicar bien este diseño. Y creo que en lo cotidiano también hay ecos eternos. A veces hacemos cosas cotidianas que pensamos que no tienen sentido o que pensamos no tienen alguna trascendencia, pero en realidad sí lo tienen. Hace unos meses fui a servir en abril a un campamento de adolescentes y teníamos que armar unas regaderas porque no había regaderas para los varones y teníamos que poner bolsas enormes de plástico y alambres. Algunos fueron al campamento y todavía estaban esas bolsas. Bueno, de hecho las usaron. Pero teníamos que armarlas al principio y estábamos ahí 2 varones y 2 mujeres. O bueno, estábamos 2 mujeres y 2 varones. Y entonces, cuando llegó la hora de clavar los clavos y poner los alambres, estaban bien duros y todo el rollo, el varón dijo, yo lo hago. Y ya se puso a armar todo y todo el rollo. Y mi amiga y yo así de, lo está haciendo súper mal, súper mal. Entonces fue como, santo cielo, ¿qué hacemos, amiga? Y yo nada más así volteándola a ver. Y entonces en ese momento, bien pudimos decir, quítate, lo estás haciendo súper mal, yo lo hago. Yo lo hago porque tú nomás no. El chico era más, el chavo era más chico que nosotros. Pero aún en esos detalles, mi amiga y yo decidimos usar palabras suaves, bien elegidas, y dar un poco de dirección en esa ayuda de decirle, oye, ¿qué tal si así mejor, no? O lo estás haciendo muy bien, pero puede ser como que le des otra vuelta. No sé, o sea, como de ese tipo de cosas. Y el chavo estaba emocionadísimo, así de que con el martillo dándole con todo. O sea, no, de verdad fue muy precioso verlo. Y creo que ahí en esos detalles tan pequeños, como mujeres, como amigas nosotras, en ese momento pudimos afirmar o reafirmar la masculinidad de nuestro amigo. Si yo le hubiera dicho, quítate, dame el martillo, se hubiera ido para abajo, ¿no? O sea, hubiera sentídose humillado, entre otras cosas. Entonces, ha sido muy precioso el poder, aún en esos detalles, aplicar el diseño que Dios nos ha dado como mujeres. Ayer también fui al tianguis con Abner y nos estacionamos como a 2 cuadras del tianguis y cuando íbamos así de regreso le dije, ¿nos quedamos en esta calle? Y él me dijo, no, es en la otra. Y yo solo le pregunté, ¿seguro? Y luego me contestó que sí, o sea, me dijo, sí, seguro, pero a los 3 segundos me dijo, no me preguntes eso porque ya me puse a dudar de mí mismo. Y en esos detalles es como, ay, sí es cierto, o sea, y yo pude decirle así como que, no, es que si es esta, tú estás mal, o seguro, 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 seguro. Y no, y solo dije, bueno, si tú dices que es la otra, es la otra. Y tal cual, era la otra calle. Y ya, fue como esos detalles. Pero creo que aún en esas cotidianidades puedes reafirmar la seguridad y la masculinidad de los hombres que están a tu alrededor. Esto es posible solo a través de Cristo, porque muchas veces, no muchas veces, siempre en nuestra carnalidad, en nuestro pecado, en este cuerpo caído, o se malinterpretan las cosas, o hacemos todo mal, o simplemente no podemos porque lo intentamos en nuestras fuerzas y es algo que no se puede hacer en nuestras fuerzas. Entonces, Cristo es nuestro regreso al Edén. Cristo es nuestro regreso al diseño original que Dios nos ha dado. Solo a través de Él es posible que este diseño pueda ser lo más cercano a lo que era antes. Porque aún en este cuerpo caído, pues no vamos a poder llegar a la perfección, ¿no? Pero sí podemos permanecer y crecer en santidad y crecer en todo eso que Dios ya nos ha dado, que Dios nos dio desde el principio. Entonces, qué maravilloso saber que como mujeres somos creadas diferentes de los hombres, con propósitos en roles diferentes, pero con el mismo valor y con la misma dignidad y con el mismo peso de gloria delante de Dios. Ahora, para terminar,
Esto es una práctica constante, no es, la verdad no es de la noche a la mañana, tristemente, pero sabemos que es algo que podemos constantemente depender de Cristo. Abrazar el diseño y los roles que tenemos como mujeres solo es posible conociendo estos, conociendo mi diseño y conociendo los roles a través de la Biblia. No puedo conocer lo que Dios quiere para mí si no veo su palabra. Depender del Espíritu Santo completamente, porque Él es el que va a ir renovando y transformando nuestra mente, porque mientras nosotras sigamos teniendo los lentes, la cosmovisión del mundo va a ser imposible, imposible, imposible. Entonces es importante que el Espíritu Santo nos renueve constantemente y construir una estrecha relación con Cristo. Y lo más difícil, renunciar a nosotras mismas. Es un constante renunciar a nosotras mismas y de eso se trata no solo ser mujer, de eso se trata vivir con Cristo. Renunciar a nosotras mismas constantemente. Es algo constante de todos los días, poder tener esta práctica de conocerlo a Él, reflejarlo a Él y depender de Él. ¿Sí? Entonces vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos porque eres bueno, eres grande, Señor, y todo lo que tú has creado, lo que creaste en el principio es bueno en gran manera, Señor. Gracias porque el diseño que tú nos diste como mujeres es así, bueno en gran manera, Señor. Ayúdanos a verlo desde tus ojos, Señor. Ayúdanos a depender constantemente de ti y a poder ser mujeres que vivan este diseño que tú has preparado para nosotras, Señor. Y esto solamente dependiendo de ti, Cristo. No nos permitas quererlo hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino constantemente ver tu poder magnificado en nuestra debilidad. Gracias por cada una de las que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a seguir profundizando en tu palabra, ayúdanos a seguir escudriñándolo todo, Señor, y retener lo bueno. Y gracias porque tú nos permites estar aquí aprendiendo más de ti y de lo que tú ya nos has dejado en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.